Bueno, continuamos en esta cápsula y vamos a continuar diciendo o vamos a continuar hablando sobre las audiencias y podemos decir que la regla de la inmediación, las audiencias podemos decir que serán presididas por el juez bajo pena de nulidad. Serán públicas salvo las excepciones de ley y las intervenciones de los participantes se desarrollarán oralmente. Es obligación de las partes asistir a las audiencias por sí o a través de sus legítimos representantes. Así se los hará saber el juez al ordenar su citación y las apercibirá de que de no asistir se les tendrá por notificadas de las resoluciones tomadas en estas. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias y también precluirán los derechos procesales que deberán ejercitarse en las anteriores. La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento en la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de la facultad del juez en materia de conciliación. La fecha y la hora de las audiencias se deberá fijar con la mayor proximidad posible para procurar así la continuidad del procedimiento. Ahora, cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá suspenderla cada vez que esto proceda. Deberán fijarse en el acto la fecha y la hora de su reanudación, salvo que ello resulte materialmente imposible. Ahora, el soporte electrónico es fundamental y es la vía para producir fe de lo actuado. También, ahora con esto, vamos a continuar hablando sobre la audiencia preliminar y aquí podemos decir que contraviene la finalidad alentada por el principio de inmediación, porque también prevé que la audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A quien no acuda sin causa justificada por el juez se le podrá sancionar con una multa y la audiencia preliminar podrá suspenderse o diferirse cuando el juez lo estime pertinente. A su inicio, el secretario del juzgado expondrá una breve resumen de la demanda, la reconvención y la contestación, y la audiencia preliminar constará de las etapas siguientes: la propuesta de método alterno, una conciliación, un trámite y resolución de excepciones, la fijación del objeto del procedimiento, la calificación y admisión de pruebas y la citación para la audiencia de juicio. La concentración permite la realización inmediatamente sucesiva de la audiencia principal, cuando las pruebas ofrecidas así lo permitan. Tras la apertura de la audiencia, el juez propondrá a las partes someterse a un método alterno y si están de acuerdo con esta vía, se seguirá el procedimiento previsto y así, de no ser así, el juez también procurará la conciliación y les hará saber las conveniencias de llegar a un convenio y les propondrá soluciones a todos o algunos de los puntos controvertidos. Si las partes no llegan a un convenio que establezca la solución total del conflicto, el juez procederá de oficio a la calificación de las pruebas relativas a las excepciones procesales opuestas. Si las pruebas no requieren diligencia especial, se escucharán los alegatos, y primero del actor y posteriormente del demandado, y en la segunda el juez dictará la sentencia interlocutoria en el acto si fuera posible, y en caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro de un término que él proponga conforme a la ley, y si se ofrece prueba pericial, se mandará también preparar y desahogar, y se suspenderá la audiencia preliminar y se fijará la fecha para su reanudación. En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales o si no se oponga alguna, el juez precisará los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes, fijará el objeto del procedimiento y los hechos controvertidos. También se calificará las pruebas ofrecidas y admitirá para su trámite las que considere procedentes. Ahora, la consideración o la concentración permite la realización inmediatamente sucesiva de la audiencia principal y, por esto, si no hay pruebas que requieran una diligencia especial para su desahogo o si las hay, se pueden desahogar en la propia audiencia. El juez dará por concluida la audiencia preliminar e iniciará de inmediato la audiencia de juicio. En caso contrario, mandará preparar aquellas que requieran diligencia especial y fijará la fecha y la hora para la audiencia de juicio, a la que deberán concurrir las partes, así como los testigos y peritos en caso de que se hayan ofrecido las pruebas respectivas.
Ahora, durante la etapa de la preparación de las pruebas, podrán desahogarse la inspección judicial y la pericial, así como solicitarse los informes y enviar los exhortos para el desahogo de aquellas probanzas que así lo requieran, las cuales se tramitarán por conducto del oferente de la prueba respectiva. Ahora, vamos a continuar hablando de la audiencia de juicio. Y al igual que para la preliminar, se dispone también que la audiencia de juicio se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes y podrá sancionarse con una multa de quien no asista, pero realmente no se aplica y la audiencia integrará las siguientes etapas: la propuesta de conciliación, si es que hubiera alguna, si no se llegó anteriormente, tal vez se puede presentar un convenio y también asimismo se va a celebrar ese convenio y en caso contrario se va a proceder al desahogo de las pruebas, los alegatos orales, el cierre y la sentencia. Si asisten las partes, el juez procurará conciliarlas y en su caso se celebrará el convenio correspondiente, el cual se va a elevar a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. Si las partes no llegan a un convenio, en el orden que el juez determine, se desahogarán las pruebas y las partes alegarán su derecho en forma oral, hecho lo cual quedará el negocio en estado de sentencia. La sentencia se dictará en el acto si es posible y en caso contrario se citará a las partes para dictarla dentro de un término conforme a la ley. Ahora, posteriormente continuará la sentencia y en virtud de la concentración y continuidad, la legislación de las entidades que puede haber, de todas las entidades, como lo mencionamos al principio de este tema de los juicios orales, se va a coincidir en que la sentencia deberá citarse en el acto de concluir la audiencia de juicio, de ser esto posible, o en caso contrario, en un plazo que vaya a señalar el juez. Por esto es que los juicios, los alegatos quedarán en el negocio en estado de sentencia, lo cual se dictará en el acto si es posible o en el término señalado por la ley de la legislación respectiva o en su caso ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que así lo disponga. Y si se trata de alimentos, se señala también que la sentencia los decrete fijará la pensión correspondiente, lo cual deberá abonarse siempre por adelantado, y la sentencia respectiva indicará también siempre en su parte considerativa y en uno de sus puntos resolutivos el monto de la pensión que podrá modificarse en su cuantía previo al procedimiento respectivo para que ya sea ajustada permanentemente a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del obligado a proporcionar alimentos, y esta circunstancia deberá hacerse del conocimiento de las partes personalmente al ser notificada la sentencia respectiva. Ahora, notificada la sentencia, se comunicará sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso el deudor alimentario, y si este es el caso, la pensión definitiva que se haya fijado en la sentencia sustituirá así a la provisional. Ahora, también podemos hablar ahora de los recursos y sobre los recursos, vamos a decir que respecto a esto, los recursos también se dispone que solo son apelables en la sentencia definitiva, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, y también podemos mencionar que los autos y las sentencias interlocutorias, esto en el estado de Nuevo León. Pero vamos a decir que también son apelables los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento. Para la sentencia definitiva, este recurso se admitirá en el efecto devolutivo para los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento y se admitirá en ambos efectos. Ahora, la impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento se hará valer como agravio ante la segunda instancia en el caso de que el agraviado por aquella se interponga el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. En materia de alimentos, no es aplicable la simplificación de recursos y la sentencia mediante la cual se denieguen los alimentos
es apelable en ambos efectos y la que los concede en el efecto devolutivo. Esto como ejemplo en el estado de Nuevo León. En la siguiente cápsula vamos a hablar sobre los recursos, también como ejemplo en el estado de México.